oportunidad de nuestras convocatorias. Pues esta es la primera rueda de prensa que doy como senadora de la República. La verdad es que tomé una decisión de instalarme en la Ciudad de México unas semanas antes y concentrarnos allá en los primeros 15 días, ¿no? Y sobre ese tema es que quiero compartir con ustedes pues lo que ha sido el arranque de esta legislatura en el Senado de la República y nuestras actividades legislativas en estos primeros 15 días. Bueno, comentarles que el Senado ya ha entrado, a pesar de su trabajo incipiente, a la presentación de una serie de reformas muy importantes que tienen que ver con el programa de transformaciones que encabeza el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. En primer lugar, me tocó a mí presentar uno de los temas centrales de lo que va a ser este proyecto de transformaciones, que es una reforma constitucional para que la austeridad se vuelva ley, para que no solo sea una serie de medidas que se están tomando en la actualidad, sino que se quede a rango de ley, que ya no haya manera de retroceder en esta nueva política pública. Hemos presentado también una iniciativa como grupo parlamentario de Morena para que la educación superior, es una reforma al tercero constitucional, para que la educación superior sea también gratuita. Eso no es un asunto solamente de un criterio, de una buena voluntad, sino que es sentar las bases para que de ahí se desprendan pues el conjunto de medidas para apoyar la educación en nuestro país. Hemos presentado, entre otras, también una serie de reformas legales, como por ejemplo las reformas a la ley del ISSSTE y a la ley del Seguro Social, para que todas las personas de la diversidad sexual y sus familias tengan acceso sin ningún tipo de discriminación a la salud. Eso es un gran avance para el país. Y por cierto, la encabezó esta iniciativa, como ustedes lo saben, quien va a ser el director general del Seguro Social, Germán Martínez, lo que habla también, hay un mensaje, un simbolismo de lo que el perfil de servidores públicos que vamos a tener en México. Bueno, otros temas, en todo caso estaría a la disposición de lo que ustedes me pregunten, pero bueno, hay otros casos también muy importantes, como una iniciativa para también en reforma constitucional relacionada con el federalismo judicial. Esta iniciativa pues la ha encabezado mi par, el senador Rocha Moya. Yo soy parte también de esa iniciativa. La primera con austeridad la presento yo con una serie de senadores, y esta la presenta Rubén Rocha, acompañado de varios de nosotros, ¿no? Y eso, ¿qué significa? Significa trabajar para que haya autonomía, para que tengan presupuesto que no esté, o sea, el Poder Judicial pues en los estados, que no esté, digamos, vinculado a chantajes, a cosas que tengan que ver entre los gobiernos de los estados, gobierno federal, para los tribunales de justicia de los estados. Entonces ahí hay también una interesante iniciativa. Hemos también tomado varios puntos de acuerdo. Yo estoy tratando de centrarme en los que le importan a Sinaloa, que tienen un impacto en Sinaloa, ¿no? Como por ejemplo uno de ellos, el día de ayer, que fue prácticamente el último punto en el Senado, un punto de acuerdo para pedirle a la Secretaría de Educación Pública que suspenda las evaluaciones que se van a realizar en el mes de noviembre para los maestros. Ese es un punto de acuerdo que también lo tomó la Cámara de Diputados y lo tomamos nosotros. Esto es ir pavimentando el camino
para que en los próximos meses podamos echar abajo la reforma educativa, que es un compromiso que tenemos, empezando por el tema de la evaluación. Bueno, dentro de las leyes también que hemos presentado está la ley de la Fiscalía General de la República, ¿no? Es una iniciativa que, bueno, se ha presentado a los medios y en estos días ya se va a registrar y presentar al Senado. Pero justamente busca, vamos a decir, hacer el proceso legal que quedó trunco con la reforma constitucional de diciembre de 2013, que sale en el periódico oficial en febrero de 2014. Entonces ahora se trata de que se construya toda la nueva estructura de lo que va a ser la Fiscalía, la forma de elección, etcétera, para que también en los próximos meses estemos nombrando al nuevo fiscal o a la nueva fiscal general de la República, ¿no? Finalmente comentarles también que pues está un punto de acuerdo que impacta a Sinaloa, sobre todo a la pesca, que es el tema de la prohibición de una solicitud al gobierno federal para que se prohíba la minería subterránea, que es lo que está de fondo en esta idea de semarnar de la zona de reserva de todo el Golfo de California. Eso impacta a los pescadores de Sinaloa, de Sonora, de Nayarit y de la Baja Sur, que ya ustedes saben que ha habido en Mazatlán manifestaciones muy importantes de los pescadores. Y finalmente decirles lo siguiente: el Senado ha aprobado un plan de austeridad en donde ya se aprobó que vamos a regresarle a la Secretaría de Hacienda 600 millones de pesos que se van a aplicar a obras que están empezadas o a programas sociales. Ya se vería en lo que es esta etapa de aquí a diciembre, y habrá un recorte de 1.500 millones de pesos para el próximo año. ¿Qué quiero decir? Los presupuestos son inerciales, han sido inerciales en el Senado, que quiere decir que cada año se están incrementando, se van incrementando más o menos igual. Bueno, a ese presupuesto, Senado nada más. bueno, hablando de nuestro plan de austeridad, okay, sí, ¿verdad? Entonces, que llega casi a 5.000 millones de pesos, el presupuesto inercial que va teniendo el Senado. Entonces, para el próximo año vamos a tener 1.500 millones de pesos menos. Es decir, vamos a regresar a un presupuesto similar al que teníamos al que se tenía en 2013. ¿Qué van a dejar de gastar esos 1.500 millones de pesos? En primer lugar, el tema de gastos médicos mayores. Ese dinero ya no va a erogarse. Todo el tema de vehículos nuevos, acuérdense que nosotros rechazamos un bono de casi 400,000 pesos, que es un bono, le llaman de bienvenida, en los pasillos del Senado, ¿no? Entonces, un bono donde te dan, en cuanto llegas toman protesta y te dan 250,000 pesos para un vehículo, te dan, no recuerdo, 25 o 30,000 para una computadora nueva, y luego te dan 150,000 para lo que sea, para que empieces a instalar. ¿A todos se les daba? A todos se les daba. Al llegar, 400,000 pesos para esos tres conceptos. De veras, yo les digo... Porque los periodistas señalaban que no existe este bono. No, sí, por supuesto que sí, ahí está. Yo en mis redes sociales publiqué los oficios del secretario general del Senado, que se lo envía a nuestro coordinador parlamentario, Ricardo Monreal, y él responde. Entonces, respondiendo a la pregunta pues que me hacías ahorita, es gastos médicos mayores, en vehículos nuevos. Ya ven que se van a subastar 170 vehículos del Senado para darle prioridad a los trabajadores del Senado que se quieren quedarse con el vehículo, pues se lo van a vender, etcétera. Todo en el tema de las comidas, que ha sido muy recurrente y que ha habido muchas incluso exageraciones y cosas así un poco chistosas. El tema es de que pues está muy claro que se han gastado millones y millones de pesos en eso, cosa que no debe
suceder cuando se supone que somos una representación popular. Entonces, el fondo de ahorro también no va a haber. La parte proporcional de aguinaldo que antes se les daba, ¿qué quiero decir? Se les daba a los senadores el aguinaldo que les toca por la dieta nominal, pero se consolidaba con todas las demás partidas y se les daba la parte proporcional de todas las partidas, es decir, un aguinaldo proporcional a 400 y tantos mil pesos. Inflado. ¿No? Entonces, eso desapareció también. Es una serie de privilegios que no tienen ninguna explicación. ¿Qué es lo que nosotros vamos a seguir conservando? Todavía no está claro todo, ¿no? En la parte de qué vamos a conservar, pero es una dieta de 105,000 pesos y el derecho a boletos de avión para visitar a estar en contacto con nuestros electores o atender comisiones en el interior del país, a otros estados, ¿no? 3 a 4 boletos de avión como máximo, nacionales, obviamente. ¿Por a los mes? estados. Sí. Sí, oiga, Perdón, ya por terminar así, Sí. perdón. Y los viajes internacionales, por ejemplo, también se redujeron. Y esos son millones y millones de pesos. Antes las famosas, ¿cómo se llaman? Los grupos, pues, que iban las comisiones, ¿cómo se le llama? Las misiones que se hacían en los viajes internacionales, fíjense, iban hasta 50 senadores. Entonces, hoy se redujo a un máximo de 15 senadores y se redujo a más de la mitad de los viajes internacionales, ¿no? Entonces, esas son las cosas que había de derroche, de despilfarro de los recursos públicos, y todo eso va a terminar. Ahora sí estoy el día de ayer a sus pues órdenes. me aventé la sesión del Congreso de la Cámara de Diputados, que fue muy prolongada y había una resistencia muy fuerte de todos los partidos diferentes a Morena, de los que no forman la coalición, y entre los argumentos que daban que estaba desfasado el documento en su redacción, era básicamente lo que estaban argumentando a esa resistencia, porque es una iniciativa de austeridad que se presentó desde el 2007 y que incluso lo fue presentada por Pablo Gómez. Entonces, me llamaba la atención los argumentos que daban en un afán de querer que no pasara siguió esa resistencia de que pues el plan de estabilidad pudieran aplazarla de alguna manera, como que era la intención de los grupos contrarios. Bueno, es que estamos hablando de cosas, Sí, yo sé que de varias Senado, cosas. sí. Mire, primero, una reforma constitucional, que es la que presentamos nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos primero que esté el criterio de austeridad republicana en la Constitución, para de ahí bajarla a una ley general. La ley general también se presentó en la Cámara de Diputados, que es un segundo documento. El tercer documento, que fue ayer, es la ley de salarios máximos. Es decir, que nadie en este país puede ganar más que el presidente. Todavía no es una cosa formal, pero el anuncio del presidente electo es que va a ganar 108,000. Por eso es que todos hemos estado bajando a menos de 108,000, ¿no? Dietas, salarios, remuneraciones mayores. Entonces, eso es lo que es la ley de salarios máximos, y seguramente, pues como la presentó Pablo Gómez en otra legislatura, pues hay que actualizarla. Lo que los senadores, los diputados quizás no quisieron reconocer es que, aunque tenga detalles una ley, se va a comisiones y en comisiones se le van a hacer todas las actualizaciones. Alguien puede presentar la ley como la presentó hace 3 años, pero es función de las comisiones, de puntos constitucionales, de estudios legislativos, de actualizar todo. Entonces, en el fondo no era un argumento válido, simplemente pretender aplazarla. Si hay esa resistencia de querer seguir con esos privilegios por parte de la clase política en general. Hay una resistencia muy fuerte, pero que no se hace muy pública, porque saben que el 1 de junio fue contundente. Es decir, si alguien ahorita se niega a estos temas, pues evidentemente que la va a brincar la misma sociedad, pues. Entonces no hay públicamente un reconocimiento, pero nosotros sentimos
mucha resistencia en políticos tradicionales, pues, que estaban acostumbrados, ¿no?, a que todo les pagaba, en este caso el Senado, que les paga el chofer, las comidas en restaurantes, ¿no? O por ejemplo, oficinas en una torre, la Torre Azul, por ejemplo, que estaba frente al Senado, que se la pagaban al PAN, y cosas así, pues estaban acostumbrados a eso, pues ellos van a tener que acostumbrarse a una nueva realidad, porque además quiero decirles que este tema de la austeridad no es una moda en México y no es la moda de López Obrador, es lo que están haciendo muchos países en el mundo de frente a la crisis económica, es decir, Brasil, Colombia, Argentina, Chile, en Europa, en Grecia, ¿desde cuándo están en ese tema de la austeridad republicana para los políticos? ¿Por qué? Porque ahí pues, se ha ido mucho dinero que se puede utilizar para el beneficio de las sociedades y hay un recorte a nivel mundial. Por eso nosotros no podemos tampoco presumir un tema de que ay, somos los innovadores en esto, pero sí es una fuerza política morena que por primera vez lo va a implementar. En el tema de recortes, en el presupuesto que se les da a cada senador o diputado para que ahí se van a ver afectados también esa parte. Bueno, les decía ahorita que no. ¿Cuánto quedaría? Sí, les decía ahorita que hay cosas que todavía no se han determinado. Es decir, los grandes rubros ya están claros. 1.500 millones de pesos al año, ya no. 600 millones de pesos en lo que va este año, se regresa. Y el ajuste que va a haber para el caso de los senadores es una dieta de 105,000, ya dijimos, derecho a transportación a partir de boletos de avión, de 3 boletos de avión o 4, y el derecho, se me pasaba a decirlo ahorita, qué bueno que me recuerda, el derecho a instalar una oficina en cada estado, al estado que representa. Una oficina obviamente en condiciones igual de austeridad, una oficina digna, ¿no? Pero no una oficina de lujo, etcétera. Y personal, ¿cómo se llama? Básico, que atienda la oficina. Una persona, un representante y otra persona. Eso sí vamos a tener derecho. La gestión en general va a ser hecha por los grupos institucionales del Senado, que también yo quiero decirles esto, o sea, el Senado, sí es cierto, privilegio, despilfarro, todo lo que hemos platicado, pero también el Senado tiene grupos de asesores institucionales, gente de carrera, juristas, politólogos, expertos en diversas áreas que tienen 10, 15, 20 años o más, que para eso están, para asistir en términos de la asesoría a las comisiones, a los senadores, pero pues que allá habían estado y que aparte se contrataban 20, 30, 40 eso ya por se van a descartar. senador. Acuérdense de Gamboa Patrón, o sea, que tenía, ¿qué? 200, no me acuerdo. ¿Mande? 300 gentes asignados a él, o los 1.200 que había, o sea, de los 1.200 que había que se van a liquidar, 300 eran del coordinador de la bancada federal. Entonces, todo eso es lo que se va a reducir, porque el Senado tiene sus asesores y tiene un grupo también para la gestión. Sí, pero no les dan un presupuesto. Es que es lo que te digo, hay algunas cosas que todavía el miércoles de la semana que viene lo vamos a precisar. Pero de hecho sí va a haber algún apoyo, pero no es un tema que vaya a las bolsas de los senadores. Los senadores ¿A cuánto tenemos llegaba? 105,000 y es todo. ¿Y cuánto era antes? La dieta. ¿A cuánto se Bueno, medía? la dieta era de 128, de 117, la dieta. Real más los beneficios. ¿No? Muchas partidas, como hemos estado Por lo que comentando. menciona. ¿Y a Y cuánto los podía 600 llegar millones para- que... Son partidas que rebasaban los 400,000 pesos, pues entonces, ¿qué es lo que se va a reducir? Pues los 300,000 que antes había. Ahora, no tengo idea de que un total, pero pienso que pues, los boletos de avión, ¿cuánto puede ser? 5,000, todo depende de la línea, etcétera. 5,000 por 4 son 20,000 para transportación, es decir, no va a rebasar los 180,000, pues. Pero que se entienda una cosa, nosotros, Ya con todo, pues, todos nuestra beneficios, dieta van a 80,000 ser
5,000, y lo demás es por compra. Senadora, ¿y los 600 millones de pesos de inversión y para cuándo se regresan a las competencias? Eso se va a hacer en el mes de diciembre, ¿no? El mes de diciembre. Pero es para obras eso, decía. Bueno, decíamos ahorita, gastos médicos mayores, fondo de ahorro. Que no va a pasar ese- Es que hay un recorte del 30%, pues. Es lo que les decía, son 4.800 millones de pesos que tiene en general el Senado. Para la próximo presupuesto, como presupuesto inercial, iba a tener eso. ¿Qué vamos a tener? 1.500 menos, es decir, el 30% menos. Que en este caso se regresan 600 millones, ahí aparece un poco más del 30, ¿no? Seguramente pues eran ahí algunas economías que tenían de algunos rubros. Y los gastos de hotel que se les da a algunos de los senadores cuando viajan a la Ciudad de México. Eso es algo que todavía no queda claro, ¿no? Nosotros, bueno, yo de mi parte pues ya estoy rentando, ya estoy pagando mi renta. De su dinero. De mi dinero, ignoro si en los próximos días, en el marco de los recortes generales, que ya queda claro eso, ahí no hay marcha atrás, 1.500 millones de pesos al año, 600 de aquí a diciembre, en el reacomodo de ese presupuesto, todavía no tenemos claro el tema de gestión y el tema de vivienda. En lo referente a bajar los sueldos abajo del presidente, ¿los magistrados cómo quedarían en esta situación? Bueno, Del Supremo Tribunal de Justicia. sí, se va a presentar, yo creo el martes o miércoles, un punto de acuerdo en el Senado para hacerle una convocatoria también al Poder Judicial para que pues, pueda hacer lo mismo. Hay que entender que ellos son autónomos, no podemos imponerles nada, somos otro poder, pero obviamente el llamado, o sea, lo vamos a hacer como punto de acuerdo, y si en todos lados se está haciendo, pues ellos van a tener que hacerlo. De hecho ya anunciaron algunos recortes, ¿no? Los magistrados, y con la ley de austeridad, ahí sí van a tener que respetarla. Cuando se haga la reforma constitucional y se apruebe la ley general de austeridad, pues la van a tener que respetar. Lo mismo aquí, el Congreso del Estado ya debe estar preparando su propuesta de austeridad y tendrán que decir cuánto dinero van a regresar en diciembre, ¿no? Igual los alcaldes que han sido electos ya debieran estar preparando su propuesta de austeridad, de recortes en áreas, de multiplicación de funciones, etcétera, etcétera. Eso en el marco de lo que hay ahora con la ley de la administración pública, ¿no? En el caso de los ayuntamientos no creo que estén en condiciones de regresar porque hay comunas donde no tienen ni para el aguinaldo. Entonces Sí, tienen serias complicaciones, pero sí pues tienen que hacer un plan para su etapa de gobierno. De entrada se ve difícil que pudieran regresar, es la única inquietud que creo yo. Pero lo pueden reorientar, pues. Sí. O sea, no están obligados ahorita, la verdad, porque todavía no hay ley. Entonces está claro, es un tema de voluntad política, como es el caso del Poder Judicial, pero ya cuando se haga ley, todo esto se va a bajar y así pues obviamente va a ser obligatorio. Entonces, Pero sí están tornados todos los ayuntamientos, la mayoría de los ayuntamientos, ¿o qué información tienen ustedes? pues es un tema que de nuestra parte vamos a revisar con la ley de disciplina financiera. Hay un comité bicameral que se llama, en donde hay senadores y hay diputados federales que vigilan. Yo la verdad quisiera estar en esa comisión, pero todavía no sabemos, que vigilan el ejercicio del gasto público en todos los entes públicos, ¿no? Apegados a la ley de disciplina financiera. Entonces vamos a revisar toda esa parte. Bueno, que no esté yo en la comisión de todo el mundo, me voy a meter en ese tema porque siempre he estado en esos temas y vamos en su momento a presentarles a ustedes un diagnóstico antes de que cierre el año de la situación de nuestros municipios y el gobierno del estado en lo que es la tabla nacional, ¿no? Tanto de endeudamiento como de sus finanzas y en qué se gasta y todo eso. Nos vamos a meter fuertemente a ese. ¿Y qué opinas sobre los ayuntamientos como el caso de Culiacán, que tiene una deuda histórica de 1.500 millones de pesos y ahora se acaba de aprobar otro empréstito de 340 millones de pesos? Aún así, saben que supuestamente sí hay manera de pagarlo, pero vemos que tiene una deuda de un rezago de años y no pueden salir en un bache.
Pues es un tema que está pegado a esto que comentábamos ahorita, ¿no? De la ley de disciplina financiera. Yo tengo entendido, es una opinión muy personal, una interpretación más bien personal, que ningún gobierno puede solicitar deuda pública en los últimos meses de su gobierno. Habría que ver el periodo exacto. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, pues ese tema siempre lo planteamos, lo hemos venido planteando desde que estábamos en el Congreso, en el Cabildo, que Culiacán, pues desde nuestro punto de vista no ha demostrado pues que se cumple con el criterio de la ley de deuda pública, que es ser rentable. Es decir, todas las deudas que te autorice tienen que ser autofinanciables. ¿Para qué las quieres? Bueno, tiene que ser para un objetivo que lo puedas recuperar en el mediano plazo. Entonces ahí hay un segundo problema, ¿no? Y un tercer problema pues es lo que tú dices, es decir, vamos a tener un municipio que va a estar arañando los 2,000 millones de pesos de deuda, porque con esto pues tenía 1,500. Entonces en términos de la formalidad tendría 1,850 millones de pesos, más cuando se reconoce una deuda así significa que es de largo plazo, que es bancaria. Entonces imaginémonos cuál es la deuda de corto plazo y con proveedores. Y lo que se llama muchas veces el pasivo no reconocido. ¿Cómo se llama? Pasivo no registrado. Hay un término ahí, ya se me olvidó. Pero sí, o sea, Culiacán está en una situación muy difícil. Sin fuente de pago. Pasivo sin fuente de pago, la deuda a proveedores, el corto plazo. Esos son los temas que tenemos que revisar. Y eso se tiene que revisar independientemente de los colores de los partidos políticos que gobiernen, porque se trata de el futuro de un municipio que es la capital del estado. Y yo por lo menos me comprometo con ustedes a darle seguimiento a ese tema y obviamente informar cuando haya ilegalidades y proceder cuando haya ilegalidades. Oiga, leí yo en redes sociales o en un medio, no recuerdo qué medio, y usted nos dirá si es verdad, de que usted y Jesús Valdés en el lapso de la campaña, aun cuando ya tenían licencias, seguían en nómina del ayuntamiento. Pues en mi caso es totalmente falso. No sabía yo que se había comentado eso, pero totalmente falso. O sea, no sé a qué se refiere y no sé ni qué medio sea. Espero que no sea un medio serio, porque yo me comprometo a investigar quién lo dijo, porque eso es totalmente falso. Jamás lo he hecho. Al momento que usted pidió licencia, ¿ya empezó a correr el sueldo para quien se quedó suplente de usted? Por supuesto. Eso es un tema de transparencia y de legalidad. O sea, son cheques. En los documentos ya no aparece usted, porque dicen que así aparece el nombre de usted y de Jesús Valdés. Bueno, en el medio Pues no sé si aparezca, o sea, ya no sería un problema mío, pero yo no he recibido ningún pago desde el momento en que pedí licencia, ¿no? O sea, el suplente pues ya pasó el ingreso a cargo del suplente. Por supuesto, y ese es en todos los casos. O sea, seguramente, pues, no sé a qué se refiere, ¿no? Porque no existe absolutamente nada de eso. Además no iría con nuestra... Es ilegal, pues sería gravísimo, delicado que alguien que ya ha pedido licencia siga cobrando. Es totalmente... Pues ya, es lo que pienso. Sí, muy bien. Por lo pronto voy a ver de dónde salió. Digo, para saber a qué se pueden referir. Redes sociales en Sí. Pero no, hombre, No, es que no hay una declaración, nomás dice y ponen una carátula ahí. Entonces, no dice fuente, por eso yo le pregunto qué veracidad puede tener, o sea, abiertamente, porque pues no sale su nombre, nada más, sí. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias. No, usted. opinión sobre esta situación que se enfrenta ahorita, que se ha ventilado de